La primera mitad de la década de los 90 va a ser una de las más importantes en la historia vasconista por el salto cualitativo que va a dar el club en varios aspectos. Desde la estructura directiva hasta la deportiva, el Baskonia va a experimentar una serie de cambios que condicionarán su futuro, como se va a demostrar en las clasificaciones finales del equipo tras las ligas regulares y los playoffs, en las fases finales de la Copa del Rey y en su experiencia europea, tal y como hemos podido ver en los primeros vídeos de esta colección. El equipo directivo, liderado por José Anquerejeta, había protagonizado la transformación del club en Saski Baskonia S.A. a finales de los 80, siendo así la primera entidad deportiva del mundo del básquet que se adelantaba a lo que posteriormente tendrían que hacer prácticamente la totalidad de los clubes, convertirse en sociedades anónimas. Este importante cambio de naturaleza jurídica, determinante en la entidad vasconista, no va a ser el único, y unido a otros factores, eso sí, permitirá ir construyendo un equipo que generará una gran expectación deportiva con una trascendencia social. La temporada que se inicia en 1990 se hace estrenando el Pabellón Araba. La infrautilizada plaza del ganado de Zurbano, después de un verano de intensas obras promovidas por la propia Diputación, cambia su funcionalidad para convertirse en una cancha de baloncesto, con un aforo muy superior al del Polideportivo de Mendizorroza. Esta circunstancia permitirá al Baskonia aumentar la fuente de ingresos económicos tanto por la vía de la política de precios en los abonos y en las entradas, como mediante la explotación publicitaria del nuevo recinto. El tiempo no pasa en balde para nadie. La facilidad de acceso a Mendizorroza y su confortable graderío, unido a un buen parqué, hacían que el pabellón fuera cómodo para todos, incluso para los jugadores visitantes. Así por lo menos lo declaraban cada vez que llegaban a Vitoria. Pero su reducido aforo no podía acoger ya toda la expectación que el Baskonia va a despertar en estos años, batiendo los récords de asistencia de público en los rankings de la propia ACB. Bajo la cúpula de Zurbano, premiada arquitectónicamente en Europa, tendrán lugar a partir de ahora, de 1990, los éxitos con los que el Baskonia entra en la última década del siglo. Por lo que el equipo estaba construyendo una nueva plantilla que significaba la entrada del Taures Baskonia en una nueva dimensión. Herb Brown será el primer técnico americano en sentarse en el banquillo vasconista y casi podríamos decir que el primer técnico extranjero si hacemos excepción de los 5 meses y medio que estuvo. Procedente de la NBA, donde vistió los colores de los Boston Celtics, tenía que dar la solidez que el equipo esperaba. Chicho Sibilio cumplía el segundo de sus 4 años en Vitoria y en la recámara figuraba todo un potencial por explotar: Marcelo Nicol. A todos estos jugadores, que definían el presente de entonces y el futuro a medio plazo del equipo, se unen en esa temporada 2 jugadores extranjeros: Scott Roth, un escolta que hizo en numerosas ocasiones de base, y un ala pívot americano que nunca olvidará la afición vasconista, Joe Arlaucas. Será uno de los jugadores extranjeros más carismáticos que han pasado por Vitoria, junto a la ya mítica figura de Esi Holmes. Todos ellos integraban una plantilla a la que posteriormente se uniría a lo largo de la temporada otro histórico del básquet, también ex-barcelonista, Juanito de la Cruz. Es decir, el Baskonia contaba con 2 americanos, un base internacional, 2 jugadores medalla de plata en Los Ángeles y un center procedente de la meca del baloncesto. Por otra parte, junto a Pablo Lasso, el estandarte del baloncesto alavés lo llevaba Alberto Ortega. Ambos integraban ese singular tándem que fusionaba la élite del profesionalismo y el baloncesto de base del que ellos habían salido jugando en las canchas de los colegios de Vitoria. Esto reforzaba los vínculos de un equipo con su entorno social, de un equipo además que no quería dar la espalda al futuro que se estaba dibujando en el mundo del baloncesto.
aspirando a los primeros puestos de la clasificación. Definitivamente el Taurés dejaba de ser un equipo modesto que se conformase con deambular por las zonas templadas de la tabla. Lo demostraron desde las primeras jornadas. El nuevo pabellón Araba, ahora domicilio vasconista, dejaba de ser el terreno fácil en el que puntuaban cómodamente los grandes equipos de la ACB. La personalidad y el fuerte carácter de Herr Braun se dejó ver desde los primeros momentos en el equipo. El Taurés de aquel año comenzaba a poner en dificultades a los imponderables del baloncesto. El Real Madrid de George Karl, por ejemplo, sufrió hasta el último momento en este pabellón para ganar por un punto un partido que habían ido perdiendo a lo largo de los 36 primeros minutos del encuentro. El 60-61, que reflejó al final el marcador, dejaba un mal sabor de boca porque se escapaba una victoria que se había tocado con los dedos, pero por encima de los puntos, el equipo que dirigía Herr Braun demostraba que estaba dispuesto a jugar con la intensidad necesaria frente a los grandes del baloncesto ACB, aunque también era consciente de que luego habría que empezar a saber ganar también los partidos en los últimos minutos. Así parecía ratificarlo una y otra vez la realidad en esa misma temporada, cuando el Baskonia vencía por un punto en la cancha del Estudiantes para luego perder por la misma diferencia frente al Juventud de los Villacampa y Ofresa y compañía. El conjunto vitoriano confirmaría su trayectoria también venciendo al mismo Estudiantes de Pinoni y Wisdom en el pabellón Araba por un 87-69. Lo que estaba claro era que el Taurés dejaba ya de ser un modesto accesible para convertirse en un incómodo rival que miraba las zonas altas de la clasificación y no le iba a costar mucho tiempo demostrarlo. La escuadra de Herr Braun, por ejemplo, logró conquistar aquel mismo año el cuarto puesto de la tabla, para lo que tuvo que eliminar ni más ni menos que al Real Madrid en los playoffs de cuartos de final. Era la clasificación más alta que el Baskonia conseguía en toda su historia. Lo hacía además a consta de superar a uno de los grandes, que precisamente en años anteriores se había encargado de poner fin a la temporada basconista. El 14 de abril de 1991 el Taurés ganaba en el primer partido disputado en Madrid por 78-81. Arlaucas, con 25 puntos en una serie de 11 canastas de 16 intentos, se convertía en el máximo anotador del encuentro, seguido con 21 puntos por Chicho Sibilio y además una doble figura con un total de 11 rebotes. Pero no solo eran los rendimientos individuales los que destacaban, sino que había un alto nivel de equipo en el que Pablo Scorrot interpretaban en cada instante el baloncesto que necesitaba el equipo, sumando conjuntamente un total ambos de 17 asistencias. El Baskonia, una vez recuperado el factor cancha, no quiso dar ninguna opción y sentenció definitivamente la eliminatoria en el segundo partido disputado en Vitoria con un contundente 86-68, en el que Scorrot batía el singular récord de rebotes defensivos en un partido con 17. El equipo en total, con 50, sumaría 26 rebotes más que el Madrid. En las anotaciones de aquella inolvidable tarde volvían a destacar Sibilio con 26 puntos y Arlaucas con 24. Era la primera vez que se eliminaba al Madrid en la serie de los playoffs por el título y que se entraba también en semifinales. El adversario fue el Juventud, que posteriormente sería además el campeón de liga. Los hombres de Braun perdieron en los dos primeros partidos disputados en la cancha de Badalona frente a la más potente y equilibrada plantilla verdinegra que dirigía Lolo Sainz. La dignidad deportiva, sin embargo, y también el espíritu ganador inculcado por Braun motivó el que el equipo reaccionara y ganara en el tercer partido disputado en Vitoria, pero en el cuarto, los de la Peña volvieron a demostrar todo su potencial, venciendo por un inapelable 84-101. No hizo falta ni llegar al quinto partido del playoff, pero los discípulos de Herr Braun habían demostrado que formaban ya parte del póker de ases del baloncesto ACB. Todas estas expectativas las confirmó el Taurés en la temporada siguiente, y no solo en la Liga, sino en varios frentes como en la competición europea y en la Copa del Rey, en cuyas fases finales el conjunto vasconista va a estar presente en los 4 primeros años de los 90, mejorando su rendimiento en cada edición. La temporada 92-93, además de ser una de las más importantes en la historia vasconista, también se va a configurar como una de las que el aficionado guarda mejor recuerdo por el alto nivel de baloncesto que se pudo disfrutar y la calidad tanto del propio equipo como de la entidad del
los adversarios. La escuadra de Ger Brown contaba con la potencia consolidada de Ramón Rivas. Su rendimiento dependía más de sus problemas físicos que de los pivots adversarios. La eficacia y espectacularidad, sobre todo en ataque, de Arlaucas. La conexión perfecta con Pablo para ganar el contraataque. Todo se complementaba con un Chicho Sibilio que aquel mismo año llegaba al techo de los 600 triples en la ACB. Es que Pablo era el líder en asistencias y se acercaba ya a la carrera de las 1000. Al comienzo de aquella temporada, Marcelo Nicola iniciaba su primera experiencia en el baloncesto de alta competición, ocupando incluso la plaza de extranjero. El equipo gozaba de una situación equilibrada con las incorporaciones de Carlos Dicenta, recuperado por Brown para darle una funcionalidad más allá de la línea de 6.25, con ayudas y relevos a Pablo Laso, y la llegada también de Santi Abad, que va a conocer en Vitoria los mejores años de su vida deportiva. La directiva de Querejeta, una vez cumplido el objetivo de que Nicola tomara contacto con la competición, decidió dar un salto cualitativo aún más, reforzando el equipo con un americano conocido ya, puesto que había estado en Barcelona, dando un alto rendimiento y dejando el club blaugrana por la NBA. La llegada de Bud a Baskonia le va a dar al equipo una nueva dimensión, como ya se pudo entrever en la fase final de la Copa disputada en Granada, aunque todavía su incorporación en aquel momento era reciente. Con este nuevo refuerzo se entró en los playoffs finales de Liga en abril del 92, disputando la primera eliminatoria a 3 partidos frente al CAI de Zaragoza. El primero de los encuentros se jugó en la cancha del Príncipe de Asturias, puesto que el CAI había quedado en mejor puesto a lo largo de la liga regular. El partido se disputó en medio de una gran igualdad que se inclinaría por una exigua diferencia al final del partido por el lado local. Pero el Baskonia logró posteriormente vencer en su propia cancha, en Vitoria, y regresar a Zaragoza, donde definitivamente se hizo con el pase a semifinales al ganar con autoridad en el tercer partido. Tras superar este playoff, el Taurés entra en semifinales frente al adversario de años anteriores, el Real Madrid, ahora dirigido por Clifford Ruick. Los partidos demostrarían que la verdadera pieza clave del conjunto blanco no era otro que Simpson. El 30 de abril se disputó el primer encuentro, puesto que también se contaba con el factor de cancha en contra en el pabellón de la Comunidad Autónoma de Madrid, bajo una gran presión ambiental. El partido se desarrolla con un gran equilibrio en el marcador durante la primera parte, hasta que, tal y como se temía, Mark Simpson rompe afortunadamente para su equipo con una serie de triples, 6 de 7 en la segunda parte y 30 puntos en total, que van a desconcertar al Baskonia hasta el punto que la abultada diferencia en el marcador, 92-76, no reflejaba en realidad la diferencia que había entre los dos equipos. Se había perdido el primer partido, pero todavía quedaban 4. Así lo demostró el Baskonia el 2 de mayo en el mismo escenario, venciendo al Real Madrid por 88-94 en la prórroga, puesto que al final del partido se llegó con un empate de 83. David Booth anotó 27 puntos. Fundamentalmente, habrá que destacar que los de Brown, bloque, jugaron un gran partido. Los 2.000 aficionados que se trasladaron a Madrid disfrutaron de una victoria, aunque el Baskonia ya contaba, en su historial, con alguna conquista de este tipo, en playoffs incluso. Nunca se había obtenido una victoria con esa trascendencia, porque se trataba de una victoria en semifinal. Recuperando, por lo tanto, el factor cancha y con la eliminatoria igualada, se regresaba a Vitoria. La derrota del conjunto blanco había despertado la alarma en la Casa Blanca. Clifford Ruick se destapó con unas declaraciones poco afortunadas sobre las supuestas actitudes antideportivas de Rivas y de David Booth, caldeando innecesariamente el ambiente. La directiva vasconista tuvo que protestar públicamente por las declaraciones del entrenador del Madrid y pedir incluso al público que no cayera en la provocación ante los partidos que se iban a disputar en Vitoria. Clifford Ruick fue recibido con una ensordecedora pitada en el pabellón Araba y el equipo de Brown reaccionó con uno de los mejores partidos jugados frente a los grandes a lo largo de la liga. 6 de los jugadores en cancha estuvieron por encima de los 10 puntos, que fue la anotación de Simpson de aquel 5 de mayo del 92. David Booth y Arlaucas elevaron el techo del equipo hasta límites insospechados. Todo ello perfectamente apoyado en la fuerza de Ramón y en la dirección de Pablo Laso,
que sumó ni más ni menos que 10 asistencias, tantas como sus dos oponentes, Antúnez y Llorente juntos. La victoria fue incuestionable por 91-73, 18 puntos de diferencia, aunque a partir también de ese momento las cosas empezaron a cambiar. 2 días después, el 7 de mayo del 92, el Taurés no supo parar a Simpson en Vitoria. Así lo reconoció el propio Brown al final del partido. Y el Madrid volvía a igualar la eliminatoria tras vencer por 78-84 y obligaba a jugar un quinto partido de desempate, pero ya en su propia cancha. A ese último encuentro, disputado el 9 de mayo en Madrid, se llegó en medio de una gran presión que tuvo repercusiones incluso fuera de la cancha. Los aficionados que se habían trasladado a la capital madrileña, al igual que los que lo habían hecho la primera vez, necesitaron una fuerte vigilancia policial para no ser agredidos por los ultras madridistas, y tuvieron incluso que esperar, tras el segundo partido de ese mismo playoff, más de media hora en el pabellón para salir bajo una fuerte escolta una vez finalizado el encuentro. Las declaraciones de Luig no habían ayudado a serenar tampoco el ambiente, y el partido se estaba jugando, parecía también incluso fuera de las propias canchas. Bajo este clima se llegaba a un quinto partido en el que nadie era favorito claro, puesto que ambos habían demostrado a lo largo de los 4 partidos anteriores que eran capaces de ganar en cualquier momento, independientemente del factor cancha. Sin embargo, los hombres de Brown sí supieron dominar el ritmo del partido en los primeros compases y lo pusieron de manifiesto en el marcador con parciales favorables en los primeros minutos, manteniéndose siempre 8 puntos arriba, primero en un 9-17 y luego, posteriormente, en un 24-32. Pero el principio del fin llegó cuando una agresiva acción de Cargol sirvió de provocación para que Rivas la repeliera de forma poco ortodoxa. Los árbitros, Mas y Redondo, decidieron en ese momento el partido al expulsar con una descalificante a Rivas. Cargol, para la pareja arbitral, pasó por el contrario desapercibido y no solo siguió jugando, sino que ni tan siquiera le señalaron falta personal en la acción. La injusta determinación condicionó ya absolutamente el partido, cuando en otras finales, tanto con anterioridad como con posterioridad, hemos visto acciones más beligerantes que la de Ramón y Cargol, sin que haya habido ningún tipo de consecuencias. A pesar de todo, los hombres de Herb Brown, sabiendo que estaban heridos de muerte, siguieron jugando con todos los elementos en contra e incluso se retiraron al descanso con un marcador favorable de 48-52. La evidencia acabaría confirmándose en la segunda parte. El Madrid no tuvo más que esperar, agazapado, sin hacer nada, en zona a que se ahogara un equipo al que ya le habían quitado más del 50% de su oxígeno en la primera parte. Brown, consciente de que se acababa la temporada, que con ella el año más glorioso del Baskonia en la Liga, fue dando ya entrada a todos los jugadores de la plantilla como reconocimiento y homenaje al rendimiento de un gran año. Muchos dijeron entonces entender el significado que tenían las declaraciones polémicas que había realizado Luig a lo largo del playoff, buscando siempre condicionar y presionar a los árbitros en sus decisiones. No se podría decir o se había exagerado comentar que al Baskonia aquella tarde le robaron el partido, pero sí quedó aquel amargo sabor por haberle restado a alguien la opción a disputar la victoria. A su regreso de Madrid, espontáneamente, aquella misma noche del 9 de mayo, ya metidos en la madrugada del 10, 2000 aficionados esperaron al equipo en el cruce de la avenida de Gasteiz con Beato Tomás de Zumárraga para darle una bienvenida, sorprendiendo incluso a los propios jugadores. A pesar de los malos momentos y de las pequeñas decepciones, en la memoria del aficionado han quedado grabadas imágenes imborrables por la calidad y espectacularidad de su ejecución.
El Baskonia ha estado presente participando en todas las fases finales de la Copa del Rey que se han disputado a lo largo de los 90, en Las Palmas de Gran Canaria primero, en Granada después, en Galicia y finalmente en Sevilla en 1994. En la renovada fase final de la Copa del Rey, jugada por primera vez en Las Palmas, el Taurés de Brown cayó derrotado por la mínima frente al Real Madrid, que se reforzó para aquella ocasión con Piculín Ortiz. La revancha se la tomaría posteriormente en la Liga, como ya hemos visto en este vídeo, los hombres de Ger Brown frente a los de Clifford Wick. Algo similar pasaría en Granada al año siguiente, pero ya con el CAI de Zaragoza. Los hombres de Ger Brown disputaron ese año el partido más emocionante de la fase final de la Copa del Rey, jugada en la ciudad de la Alhambra. Frente al CAI de Zaragoza, entonces dirigido por Manuel Comas, pierde en semifinales, pero no sin antes forzar dos prórrogas en el partido más intenso de toda la fase, hasta que el marcador registró un 83-87 favorable al conjunto mayo. Precisamente, el CAI era aquel año el rival más directo que tenía el Taurés en la competición, y en ese terreno los discípulos de Brown supieron ganarles la partida cuando ambos conjuntos se vieron las caras en los playoffs finales de Liga. De la mano de Iñaki Diarte, el Baskonia consiguió una plaza para volver a estar en Europa tras obtener una buena clasificación en la fase final de la Copa disputada en Galicia en 1993. En la primera jornada logró eliminar contra todo pronóstico al FC Barcelona. Fue, sin duda alguna, la victoria más importante de la temporada, porque en medio de un año irregular se abrió una puerta para volver a estar en Europa. En la semifinal se perdió con el Real Madrid, pero la opción para poder disputar lo que luego será la Copa de Europa se logró tras confirmarse en la tercera plaza, ganando al CAI de Zaragoza en la lucha por el tercer y cuarto puesto. La ascendente trayectoria del Taurés en la Copa del Rey quedará confirmada en la temporada 93-94 en la fase disputada nuevamente en tierras andaluzas. Primero en Córdoba, el equipo, bajo la batuta ya de Manuel Comas, supera en contra de lo anunciado inicialmente por los especialistas al propio Joventut de Badalona, que aspiraba a todo. Marcelo Nicola se revelaba como un jugador en plena progresión, que podía dar al equipo el diferencial que el Taurés necesitaba. La mala suerte se cebaría, sin embargo, con el jugador vasconista en el partido de la semifinal frente al Estudiantes, con una caída que silenció el pabellón de Sevilla y sembró por unos minutos el pánico en todo el equipo, directiva y aficionados vasconistas. El drama, afortunadamente, quedó en un simple susto. Cuando Marcelo recuperaba la memoria minutos después en un hospital de la capital hispalense, preguntaba inmediatamente por lo que había hecho el equipo, y la verdad es que había conseguido vencer al Estudiantes y clasificarse para la final. Los últimos minutos entre estudiantiles y vasconistas fueron trepidantes en un intercambio continuo de canastas en el que brillaron con luz propia jugadores como Herreros y Perasovic, siendo al final más decisivo y eficaz, afortunadamente para los colores vasconistas, el escolta croata. La final se disputó frente al Barcelona, en un encuentro enrarecido, porque para empezar se retrasó el comienzo del partido con los jugadores en cancha durante casi una hora, debido a la necesidad de sustituir uno de los aros. El concepto defensivo que aplicó el Barcelona de Aito, contestado por algunos sectores por considerar que rayaba en una agresividad y que gozaba de gran permisividad arbitral, dominó el encuentro. También hubo incidentes indeseables, como la agresión de Massenburg a Rivas, o cuando también por otra parte se quiso tomar la revancha por su cuenta Bannister, perjudicando al final al equipo con su descalificación técnica. El Baskonia se proclamó subcampeón de la Copa del Rey, ganó el Barça, pero sus incondicionales seguidores supieron siempre reconocer y gratificar el esfuerzo por haber llegado una vez más hasta la final.